Hola, buenos días, bienvenidos. Estamos comenzando nuestro tiempo devocional en esta mañana. El día de hoy estaremos revisando del capítulo 34 del libro del profeta Isaías, la segunda parte del capítulo del versículo 9 al 17 para nuestro tiempo devocional que hemos titulado Los habitantes de la desolación. Los habitantes de la desolación. Vamos a la lectura de nuestra porción. Recuerden que vamos a usar la nueva traducción viviente para nuestro tiempo devocional. Dice la palabra de Dios, versículos 9 al 17. Los arroyos de Edom se llenarán de brea ardiente, y el suelo se cubrirá de fuego. Este juicio sobre Edom nunca tendrá fin. El humo de la nación en llamas se levantará para siempre. La tierra quedará abandonada de generación en generación. Nadie volverá a vivir allí. Será frecuentada por el búho del desierto y la lechuza blanca, el búho grande y el cuervo. Pues Dios medirá esa tierra con cuidado. La medirá para el caos y la destrucción. Se llamará la tierra de nada. Pronto los nobles desaparecerán. Los espinos invadirán sus palacios. En sus fuertes crecerán la ortiga y el cardo. Las ruinas serán guarida de los chacales y se convertirán en hogar de los búhos. Los animales del desierto se mezclarán allí con las hienas, y sus aullidos llenarán la noche. Las cabras salvajes se balarán unas a otras en medio de las ruinas, y las criaturas de la noche irán a ese lugar para descansar. Allí el búho hará su nido y pondrá sus huevos. Empollará a sus polluelos y los cubrirá con sus alas. También irán los buitres, cada uno con su compañera. Escudriñen el libro del Señor y vean lo que Él hará. Ninguno de estos animales ni de estas aves estará ausente, y a ninguno le faltará su pareja, porque el Señor lo ha prometido. Su espíritu hará que todo esto se haga realidad. Él ha medido y dividido la tierra. Él se la ha dado en propiedad a esas criaturas. Ellas la poseerán para siempre, de generación en generación. Vemos ahora a los habitantes de la desolación. Como en otras ocasiones, el profeta selecciona una sola nación como representante de todas las demás. Edom es el epítome de todos los pueblos, de todas las edades que se han opuesto al Señor y sus escogidos. Isaías vuelve a usar a Edom con este propósito en el capítulo 63. Ninguna nación enemiga de Dios escapará de los horrores de la gran tribulación que se describen en este capítulo. Este pasaje describe el final de Edom, un infierno ardiente, un desierto deshabitado, invadido por aves misteriosas y fieras salvajes. Dios no cesará hasta que esté desfigurada y vacía. No habrá reino, ni rey, ni príncipe dignos de tal nombre. Sus ruinas estarán pobladas de espinos y será un santuario de criaturas extrañas. Cada una de estas extrañas criaturas tendrá compañera, por lo cual se reproducirán. Y si Dios les ha entregado la ruina de Edom para que la posean de generación en generación, perpetuamente y para siempre, significa de generación en generación hasta que Él lo determine. Estos versículos nos recuerdan tanto a Sodoma como a Babilonia con la brea y el azufre, y las fantasmagóricas ruinas que sobre ellas se postraron. Caos y vacío equivalen a sin orden y vacía de Génesis 1 y 2. Implican aquí que, y en Jeremías, el deshacer de la misma obra de la creación. La mención de cordel y plomada le da a esta demolición un inquietante aire de precisión comparable solamente con la minuciosidad con que se llenaron las ruinas con los apropiados monstruos. Estos animales
incluso la lechuza podría ser un ave nocturna o un demonio. Vale la pena observar que el juicio es descrito tanto aquí como en otros lugares como algo peor que la extinción, el último estado de una especie de parodia obscena y persistente del primero. Estos pasajes tienen un significado semejante al de los pasajes anteriores. Jehová ha ordenado irrevocablemente el juicio, simbolizado por la invasión de estas bestias. Como resultado de la acción de la espada vengadora de Dios sobre Edom, su tierra parecerá devastada con azufre. Incluso brea, una sustancia parecida al asfalto que arde continuamente. La tierra estará asolada por muchas generaciones. Las ciudades de Edom y sus territorios serán habitados por estos animales que no atinamos a hacer una descripción más que de aquellos que son cercanos a nosotros, como la lechuza, los cuervos, los chacales, las hienas, la cabra salvaje, los buitres y otras fieras del desierto. Estas se asentarán allí porque no habrá más gente. Las defensas de Edom estarán llenas de espinos. Las bestias salvajes vivirán en Edom de generación en generación, porque el Espíritu de Dios les indicará que lo hagan. Así que los que anhelan la destrucción de la iglesia no pueden hacerlo, pero se arruinarán a sí mismos. ¿Qué cambios atroces puede hacer el pecado en alguien que está dentro de la maldad? Vuelve una tierra fértil un yermo, una ciudad poblada en un desierto. Comparemos todo lo que descubrimos en el libro de Jehová con los tratos de la providencia en torno nuestro para que seamos más diligentes en la búsqueda del reino de Dios y su justicia. Lo que ha mandado la boca del Señor lo cumplirá su espíritu. Observemos cómo aumentan continuamente las pruebas de la verdad al irse cumpliendo una profecía tras otra hasta que estas espantosas escenas traigan días más felices. Como Israel fue una figura de la iglesia cristiana, así los idumeos, sus enemigos jurados, representan a los enemigos del reino de Cristo. La Jerusalén de Dios puede llegar a estar en ruina por un tiempo, pero los enemigos de la iglesia serán desolados para siempre. En un lenguaje poético, Isaías describe un lugar desolado y un yermo sin que ninguna persona habite en él. Los animales que Isaías escogió para poblar la escena no son criaturas nobles comúnmente admiradas por alguna característica en especial. Entre esos animales están incluidos el chacal, la hiena, los cuervos, las cabras salvajes y la lechuza. Son muchos los que se preguntan sobre la clase exacta de animales que tenía en mente Isaías, y algunos pueden incluso haber sido serpientes o incluso algún espíritu nocturno. Aunque no sabemos precisamente cuáles fueron, lo cierto es que no eran animales altamente apreciados. Resulta claro que no había nada que pudiera atraer o alegrar a quienes residieran o siquiera pasaran por allí. Mucho menos había algo que se pudiera llamar un reino. Todos los nobles y los príncipes han desaparecido y el lugar está despoblado y desprovisto de alegría, sirviendo de agudo contraste a los últimos versículos del capítulo 35. El azufre y el humo proviene de un fuego perpetuo y nos recuerdan el terrible castigo que Dios envió sobre Sodoma y Gomorra. Isaías quiere que sus lectores se acuerden de eso, pero este juicio difiere un poco. El fuego que consumió a las corruptas ciudades se extinguió finalmente por el mismo. El fuego de este juicio no se apagará y su humo se elevará por siempre. En las palabras de Juan escuchamos un eco de Isaías. El humo de ella ha de subir por los siglos de los siglos. Apocalipsis 19:3. La pregunta es que si ocurrirá en realidad todo esto. ¿Es eso lo que Dios tiene en mente? ¿Un juicio? ¿Un castigo terrible acaso?
Consultemos el libro de Jehová y leamos, les dijo Isaías a sus lectores. El libro que el profeta tenía en mente pudo haber sido las palabras de su propia profecía, pero más bien parece que se refiere a todas las escrituras. Los profetas anteriores a él ya habían escrito sobre estas verdades, la ley y el evangelio. Investiguen las escrituras, decía el profeta, allí encontrará cada lector cuidadoso una y otra vez la advertencia del juicio divino. Isaías apeló a la palabra de Dios, el libro de Jehová, y nos dice, está escrito, Dios ha inspirado a los escritores y por lo tanto lo que está escrito es cierto y confiable. Isaías muchas veces había recalcado su mensaje con el anuncio de que había venido del Señor. Y como esas profecías vinieron por inspiración divina, se cumplirán en nuestros tiempos. La palabra escrita es la base de lo que conocemos acerca de Dios. Sin la revelación divina no podemos saber nada seguro del Dios verdadero y de su plan de salvación y de su juicio. Su mensaje claro y central es Cristo, y su anuncio del perdón es universal, y también lo es el castigo eterno para los incrédulos, lo que es una revelación escrita de Dios, de la ley y el evangelio. Él es muy celoso en cuanto a ambos, y si alguna duda hubiere, Isaías exhorta a los lectores de todas las épocas diciéndoles, consultad el libro de Jehová y leed. Así que estos reinos, este reino de Edom, solo ha sido reducido a caos. Estos versículos hablan del día de venganza y el año de retribuciones de Dios. La demorada retribución llega al fin, el pleito de Sión en sus males a Sión. El humo de la eterna retribución los vemos en los versículos 8 al 10. Arroyos de brea, polvo y azufre, polvo de azufre y tierra de brea ardiente. Parece una referencia a los cráteres volcánicos y los derrames de lava y basalto que caracterizan a algunas porciones de esta región. De otro modo, notable por sus vastas extensiones de piedra arenisca. Cuando Dios exhala su aliento de juicio, es un verdadero arroyo de azufre. Cuando los rollos se convierten en brea y el polvo de la tierra en azufre, todo el territorio se tornará en un terrible lugar de conflagración. No se apagará ni de noche ni de día, perpetuamente estará este fuego consumidor. Además, tenemos el caos del eterno vacío del versículo 10 al 12. Ha llegado el momento del juicio de Edom por su negativa a permitir el paso de Israel por su territorio durante su migración a Canaán. La retribución para Edom es que nunca jamás pasará nadie por ella. El día de Jehová será terrible para Edom, pero una vindicación para Sión. Una tierra que rechaza a un habitante santo conocerá a habitantes malvados. Edom ahora ha de ser acosado por aves y bestias asquerosas que aman la oscuridad y rehuyen la morada de los hombres. Allí están, entre otros, la lechuza y el cuervo, depredadores de la noche y del día. Dios ha extendido sobre estas extensiones abandonadas su cordel de destrucción y niveles de asolamiento, la plomada de vacuidad, dice algunas otras versiones. Esto señala un retorno al caos original, como el tiempo antes de que el Espíritu de Dios se moviera sobre la faz de las aguas. Allí ya no habrá reino, y todos sus príncipes serán una nada. De entre los nobles edomitas, los jeques, uno era elegido jefe por el voto de sus pares, pero Isaías sugiere que no habrá electores ni a nadie a quien elegir. Estos habitantes de la desolación es una maldición cósmica que parece alcanzar su total progresión. El crecimiento salvaje del desierto cubre sus alcázares y fortalezas, espinos
Como la espina de Cristo, ortigas y cardos suelen aparecer entre las ruinas abandonadas. Los depredadores habitantes de las tinieblas vagan libremente en tierra deshabitada por los seres humanos. Chacales, hienas, murciélagos, búhos, víboras y buitres, junto con las cabras salvajes y los puercoespín, se han apoderado ahora de la pobre Edom. Hay en esta anotación que hace Isaías el documento del destino. Isaías lanza ahora su desafío de cuando un día se compare la profecía con su cumplimiento, se tornará que se corresponden exactamente. Sobre esto lleva el honor de Dios y el suyo propio. Invita a los hombres a comparar el cuadro de Isaías con su cumplimiento futuro, diciendo: inquirid en el libro de Jehová. Estas verdades son tan seguras como las leyes de la naturaleza en el reino animal. En el libro de los decretos del Señor, cada cual busca a los suyos. Estas escrituras son todas convocadas por el Eterno, y ninguna deja de acudir. El Eterno mismo se lo ha ordenado, y a su impulso se han congregado. Aunque los chacales y los lobos andan en jaurías, y el león y el águila son solitarios, ninguno de ellos está sin su compañera. Dios les ha asignado la tierra, se la ha dado como su hogar, suya para siempre, su cazadero por las edades de las edades. Dentro del tema que estamos viendo hoy, es una manifestación de la ira de Dios. Así que esta ira de Dios también se refleja por la degeneración general. Dice que los arroyos se convertirán en brea, los nobles no tendrán súbditos, habrá ausencia de seres humanos y los animales silvestres habitarán la tierra. Esta es una promesa segura, ya que el libro habla de lo que ha de venir. La tierra será habitada para siempre por estas bestias salvajes que fungirán ahora como sus habitantes. La nación necesitaba seguridad de la protección de los enemigos y de la presencia de Jehová para acompañarles en el futuro. Aunque habían vivido épocas de sufrimiento, era ahora el momento para mirar hacia el futuro y seguir adelante. Era el momento de decisión. Si decidían seguir a Dios o rechazar todo lo que les había dado. En estos versículos contemplamos un cuadro total de desolación después de las conflagraciones descritas en los versículos anteriores bajo la figura de destrucción de Edom. El país se parecerá a Sodoma y a Gomorra cuando las consumió. El fuego del cielo estará también presente. Dichas ciudades se hallaban en las cercanías del país de Edom. De ahí la mención del azufre y de la brea ardiente. Las frases del versículo 10 expresan gráficamente una devastación irreversible. Quedará asolada para siempre, no volverá a ser edificada, nadie pasará por ella, como si ardiese perpetuamente. Esta imaginería es aplicada a los adoradores de la bestia de Apocalipsis y a la gran ramera en Apocalipsis 19. El sentido figurado de las expresiones del versículo 10 se capta claramente al compararlas con las del versículo 11, donde se describe gráficamente el estado en que queda una ciudad asolada por completo, pues las aves ahí mencionadas van siempre conectadas con lugares desiertos y solitarios. Sobre la ciudad queda extendida la cuerda de la confusión y la plomada de la vaciedad. Es muy interesante notar que Isaías describe el estado caótico de la devastada Edom con los mismos términos hebreos, tohu y bohu, que vemos en Génesis 1:2. El pecado convierte pronto en caos un paraíso y empaña la belleza de toda la creación. Cuando hay confusión, pronto vendrá la vaciedad. Escribe Matthew Henry como comentario
a estos versículos. Sus nobles desaparecerán y ninguno podrá presentarse que haga valer sus derechos al trono, pues todos sus príncipes habrán quedado en nada. La devastación de Edom continúa siendo descrita con una nueva imagen. Se mencionan como habitantes de la ciudad desolada los espinos, las ortigas, las zarzas, que son las únicas plantas que allí se criarán, animales asociados como las aves del versículo 11 con lugares solitarios y selváticos. Así debe llamarnos a nosotros la atención cómo estos animales son ahora los que habitan este lugar. Ya no hay más gloria de esta ciudad, solamente los animales salvajes, estas bestias que ahora le habitan. El capítulo finaliza, este capítulo 34, finaliza con la seguridad que da el mismo Dios de que esto se cumplirá puntualmente, según queda consignado en el libro de Jehová. ¿A qué libro podríamos nosotros referirnos si sabemos o hemos hablado ahora que se habla de los mismos decretos de parte de Dios, del mismo libro, la misma profecía que ha dado Isaías ahora en este momento? Del mismo modo que obedecieron los hombres para entrar en el arca de Noé, deben obedecer la voz de Dios si quieren ser rescatados de esta desolación que vendrá sobre Edom. Aquellos que hagan caso serán salvados, aquellos que hagan caso omiso serán llevados a desolación. Porque dice el versículo 11, se ha extendido sobre ella cordel de destrucción y niveles de asolamiento, plomadas de vacuidad. Son figuras sacadas del arte del constructor, en que edificios eran demolidos para dar lugar a otros. El azufre y la brea nos recuerdan lo terrible que puede ser el juicio de Dios, como sucedió con Sodoma y Gomorra. Los animales, estas bestias que habitarán, serán incluso criaturas inmundas, que habitan en lugares remotos e inaccesibles. El día de juicio de Dios, Edom se convertirá en este yermo desolado, pero también en este yermo que está solamente habitado por animales inmundos. Destrucción y asolamiento serán este recordatorio de la tierra primigenia en Génesis, desordenada y vacía. Así Edom retornará al caos. No habrá más príncipes, no habrá más belleza que podamos observar en esta tierra. Isaías se refiere finalmente a las profecías que Dios le mandó a escribir, como el libro de Jehová. Quien quiera haya vivido para ver la destrucción de Dios a Edom, debería echar solo una mirada a esas profecías para encontrar un acuerdo entre lo que sucedió y lo que Isaías había escrito. Las profecías predicen y la historia revela lo que ha estado siempre en la mente de Dios. Nosotros hoy tenemos la revelación completa y podemos ser exhortados y animados al mismo tiempo por ellas. Hemos escuchado el juicio sobre una nación rebelde. Hemos escuchado el juicio sobre una nación que no permitió que su pueblo pasara por ahí. Una nación que desechó la oportunidad de llevar adelante el pacto de Dios en su pueblo. Es terrible cuando alguien desecha las promesas de Dios. Es terrible cuando alguien cierra su oído a la predicación del Evangelio. Que no suceda en nuestras familias, que no suceda en nuestros pueblos, que no suceda en nuestras comunidades. Demos la oportunidad a la palabra de Dios. Demos oportunidad
a que Dios nos muestre cuán fiel son su palabra y cuán fiel son sus palabras en cuanto al juicio, que aquel que desecha estas palabras proféticas sufrirá. Se ha hablado demasiado de la ley y el evangelio. Se ha hablado demasiado de lo que producen en el corazón de Dios. Pero no debemos descansar. Aún hay muchas naciones, aún hay muchos lugares donde no ha sido predicada la palabra de Dios. Así que también nosotros no descansemos, no desfallezcamos hasta que sea predicada a todo pueblo y nación. Ese ha sido el mandato de Dios. La pregunta sucede, ¿todo esto se cumplirá? ¿Realmente es lo que Dios tiene en mente? ¿Un juicio? ¿Un castigo terrible? Consultemos la palabra de Dios y observemos que efectivamente sucederá. Los profetas todos habían escrito sobre las verdades, sobre lo que habría de venir sobre Israel. Y muchos endurecieron su corazón y no estuvieron dispuestos a prestar atención a lo que se les decía, a lo que se les comunicaba. Así que Isaías dice una vez más, investiguen las escrituras y verán que el juicio es seguro. Cada uno de ustedes encontrará una y otra vez la advertencia del juicio divino. Seamos entendidos y busquemos en la palabra de Dios respuestas a todas las incógnitas que tengamos. El juicio de Dios es seguro. El castigo sobre el inicuo, sobre el malvado, es seguro. El rescate también es seguro para aquellos que atiendan a estas palabras de vida. Cantemos juntos estas alabanzas a Dios por su gran rescate que ejecutará sobre su pueblo. Cantemos a Dios alabanzas porque Él es bueno y nos ofrece la oportunidad de ser salvados y ser rescatados. Oremos para que muchos otros lleguen al conocimiento del don perfecto de Dios que es Cristo Jesús y que obtengan por medio de Cristo salvación y vida eterna. Oremos. Bendito Padre y Señor, gracias te damos por este día, Señor, que nos permites despertar, que nos permites observar tu gracia y tu misericordia sobre nosotros. Padre bendito, Señor, gracias te damos por este tiempo en que tu fidelidad ha sido sobre nosotros. Permite, Señor, que ahora también resueltamente y valientemente podamos compartir con otros de tu amor, de tu evangelio y del juicio, Señor, que has decretado sobre aquellos, Señor, que rechacen estas palabras de vida. Señor, muestra tu misericordia una vez más y permite, Señor, que otros lleguen al conocimiento del don perfecto de Cristo Jesús. Gracias, Padre, por lo que has hecho. Gracias, Padre, por lo que haces. Y gracias, Señor, por lo que harás. Todo lo dejamos en tus manos, todo lo clamamos a ti. Lo rogamos y pedimos por los méritos suficientes de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Que tengan un excelente día. Que el Señor les bendiga.